Bien, otros temas a esta hora aquí en la tarde fin de semana. Durante las últimas semanas, Estados Unidos y China han venido subiendo los aranceles de sus productos, creando una guerra comercial. El presidente Donald Trump anunció que los nuevos aranceles a productos chinos tienen un valor de 60.000 millones de dólares. Además, fijó un arancel de 25% sobre las importaciones de acero y otro de 10% para importaciones de aluminio. Sin embargo, esta nueva medida dejó exento a varios países, pero no a China. China, por su parte, respondió al presidente estadounidense imponiendo nuevos aranceles entre 15% y 25% sobre 128 productos estadounidenses. Estas medidas tienen repercusiones sobre varios países del mundo y sobre algunos productos como frutas, carne de cerdo y residuos de aluminio. Para hablar sobre este tema y su efecto en la región, además de los retos que tiene América Latina en este momento de incertidumbre por ser un año electoral, hablamos con Nicolás Albertoni, reconocido analista internacional, autor de 2 libros, investigador además de la Universidad del Sur de California y máster de la Universidad de Georgetown, quien nos visitó recientemente en nuestro Centro Internacional de Noticias. Esta es la entrevista. Estoy con Nicolás Albertoni, analista internacional. Como siempre es un placer, Nicolás. Bienvenido a tu casa NTN24. Un placer. Muchas gracias, Carlos Eduardo. La verdad que para mí es un gusto visitar esta casa, ver amigos, productores, verte a ti. La verdad que, bueno, ver personalmente a varias personas que uno la ve a la distancia a veces, siempre es un gran gusto. Bienvenido. Comencemos hablando de esta guerra comercial o de este toma y dame entre Estados Unidos y China, que ya ha hecho muy popular este término de guerra comercial. ¿Se puede hablar de ganadores, de perdedores? Sí, en realidad, guerra comercial al final del día ya hay algunos antecedentes en la historia y los grandes han sido perdedores, ¿no? Es decir, en general, al aumentar el arancel internacional, los productos se encarecen, eso se va a encarecer mucho más y eso hace muy difícil el comercio en general. Y los perdedores no solo van a ser Estados Unidos o China o incluso Rusia, que puede estar en este debate, sino el resto de los países del mundo, porque un tema importante en esto es que uno no afecta directamente a un país, sino a los productos. Entonces, cuando yo estoy exportando un producto desde Colombia, digamos, a Estados Unidos, y ese producto aumentó el arancel, yo me veo perjudicado indirectamente. Entonces, al final todos nos vemos perjudicados por este tipo de guerra comercial, ¿verdad? ¿Cuál es el caso de Asia, por ejemplo, cuando hablas ahora de las repercusiones en el mundo de esta guerra comercial? Bueno, el caso de Asia yo creo que está integrada, tiene acuerdos comerciales, o sea que de alguna forma puede estar blindada en el caso de Asia, pero el tema es los países que no tienen acuerdos comerciales, que esto es muy importante incluso para Colombia, pero para el resto de los países de América Latina con bajo nivel de acuerdos comerciales, porque la forma de blindarse de esta guerra comercial es teniendo acuerdos, porque un país va a tener menos intensidad de poner un arancel ante otro país si tiene un acuerdo comercial, pero los que no tenemos acuerdos, y me incluyo aquí Uruguay, Argentina, algunos otros que tenemos pocos acuerdos comerciales, y ese es el caso que... Allá iba, hacia América, ¿cómo va a afectar también a América? Eso es muy diferente con lo de Asia, porque América tiene bajo nivel de acuerdos comerciales y está muy vulnerable, está muy expuesta. Es decir, uno ve, bueno, Colombia tiene la Alianza del Pacífico y demás, pero somos muy regionalistas en la integración. Y eso genera una vulnerabilidad, porque estamos salvados en la región, pero uno va hacia afuera y vemos que podemos estar muy perjudicados en los aranceles con Rusia, China o Estados Unidos también. Nicolás, estamos en la región, estamos en América, un tema que nos interesa, por supuesto, a nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Y quería preguntarte también tu opinión sobre el año electoral que se vive en varios países. Más de 420 millones de ciudadanos van a elegir al presidente, pero en medio de escándalos de corrupción, en medio de desencanto de alguna manera de la gente hacia la clase política tradicional. ¿Cómo ves tú este panorama? Sí, estamos viendo una ola de elecciones sin precedentes, y sin precedentes por una razón de que han cambiado, si uno analiza la historia de América Latina en los últimos años, han cambiado los calendarios electorales, por reformas electorales, por reformas de elección, por eso es sin precedente lo que estamos viendo en estos últimos años. Uno, cuando ve la corrupción que está sucediendo en América Latina, tiene dos caras. Primero es que la justicia está funcionando, es decir, que la justicia tiene una espalda como para
hacer presión para destituir un presidente, por ejemplo, por un caso de corrupción. Pero la otra cara es la negativa, es la corrupción en sí mismo. Es decir, no es bueno ver que cada 2 o 3 semanas nos estamos enterando de nuevas noticias de corrupción. Y esto no es de izquierdas o derechas, esto es justamente de los dos lados, porque tenemos un caso como el de Perú, que podría ser considerado como una derecha, y se le puede llamar, y en el caso de Brasil también, ¿no? Es decir, que todo lo que está sucediendo con Lula. Entonces, esa otra cara de la corrupción es la lamentable y es la que parece que América Latina no se puede recuperar. Seguimos siendo, Carlos Eduardo, la región más desigual del mundo, y yo lo reitero siempre, porque a veces miramos hacia África cuando vemos pobreza, pero América Latina hoy es más desigual que África incluso. Y yo creo que se explica en gran medida por esos altos niveles de corrupción que tenemos, que es casi estructural, ¿verdad? A nivel o desde el punto de vista socioeconómico, Nicolás, ¿hacia dónde marcha América Latina? Bueno, a mí me cuestiona un poco la dependencia que estamos teniendo con China. Ha sido muy importante toda la labor que hemos seguido de China, el financiamiento en muchos casos. Y siempre es positivo recibir dinero, vamos a decir, y tener un cliente quien nos compre. Pero cuando ese dinero viene sin ninguna contrapartida y va hacia países que solamente se le da el dinero pero no se le pide nada a cambio, mejor institucionalidad, que eso vaya hacia la educación, eso genera este tipo de situaciones que estamos teniendo en los últimos años, que es un crecimiento pero no sostenido. Es un crecimiento con no sustentabilidad, que cualquier enfrentamiento que mañana baja la economía china o bajan los commodities, volvemos de nuevo al ciclo de crecimiento. Y eso es muy complicado, porque América Latina sigue atada, después de 20 años de nuevos gobiernos y como que todo pareció positivo, a un nuevo cliente directo, que en este caso es China, y seguimos atados a los commodities. Entonces, cuando parecía que todo iba a estar bien, que después de tantos años de crecimiento todo funcionó bien, parece que enfrentamos los mismos desafíos que hace 20 años atrás. Nicolás, quiero tocar contigo también el tema del escándalo de Odebrecht. Ha salpicado a altos funcionarios de gobierno, a presidentes de la República. Pues vemos el caso de Dilma Rousseff, de Lula en Brasil. ¿En qué momento, cuándo es que vamos a palpar, cuándo es que vamos a calcular el déficit de los miles de millones de dólares que se fueron por esa vía, sí, la vía de la corrupción? Sí, ese es un caso muy delicado, Carlos Eduardo, y también habla de las legislaciones electorales, porque cuando uno mete todo en ese caso de corrupción, hay que también ser delicados en el análisis. Hay muchos que quizás recibieron dinero en el sentido de campañas políticas, es decir, una campaña que en muchos países, hasta en los más institucionalistas, reciben de empresas dineros a cambio a veces de cosas, ¿no? Es que así se financian los políticos. Al final del día, entonces sí, nos genera, claro, después tuvieron los dineros negros, ¿no? Los dineros que venían como contrapartidas de reformas de infraestructura y demás. Está la línea también del dinero del narcotráfico, pero eso es otro tema. Sin duda. Pero yo creo que el cuestionamiento más, yo creo que de mirando hacia arriba, de querer contribuir con el debate, es reformar nuestras leyes electorales. No puede ser que en las elecciones, en general de América Latina, siga llegando el que recibe más dinero. Entonces, si nosotros empezamos a generar unas reformas, que esto nos cuestione, no de quién es más corrupto que otro, porque lamentablemente ya están pagando, incluso a veces pagan algunos que han quedado como en el borderline, ¿no? Es decir, que quizás no tenían una intención de dinero negro. Pero yo creo que nos debe cuestionar a reformar las elecciones electorales. Y acá en Estados Unidos, todos, ninguno es santo en este sentido, ¿no? Todos tienen problema con este tema de financiamiento electoral. Bueno, ¿por qué no tenernos espalda como para empezar desde América Latina? Es decir, reformemos nuestras leyes electorales para que nos siga pasando esto. Ahora, Nicolás, ese es el aparato institucional. Ahora hablemos de la sociedad, de los ciudadanos. ¿Cómo ves a los latinoamericanos frente a estos casos de corrupción? ¿Han aprendido o siguen siendo cómplices de alguna manera estas sociedades que, como tú lo dices, siguen eligiendo al que más tiene dinero? O, por ejemplo, vemos el caso del expresidente Lula da Silva, sí, que está en prisión por corrupción, tiene 6 procesos más en contra por los que debe responder desde la cárcel y puntea la intención de voto en Brasil. Bueno, hay dos cosas. Primero, una macro. Hay mucho desencanto, uno lo ve por encuestas, Latinobarómetro y otras encuestas, mucho desencanto al sistema democrático en general. Está creciendo el desencanto hacia la democracia, eso es lamentable. Y hay otro dato que es importante, que salió concretamente por una encuesta que se hizo de Estados Unidos con la región, considerando, en la que se le preguntaba a muchos jóvenes si estaría de acuerdo con tener una dictadura para dos cosas. Para fomentar un crecimiento económico era una, o la segunda, para tener más seguridad, sí, y limitar la corrupción. Los niveles son muy altos de los que estarían dispuestos a decir sí a tener una dictadura o un gobierno autoritario ante eso. Eso es una señal de alerta muy importante y negativa. Es decir, sabemos que al final del día todos perdemos con esos regímenes.
Después el lado más micro. Yo creo que estas personas que están saliendo en casos de corrupción no pierden la popularidad, Carlos Eduardo. Y eso, sí, ahorita lo hablamos. Y eso es un tema complicado, porque si vemos a la luz pública, Lula, uno podría decir que bueno, que es más menos de lo que se dice, pero algo pasó. Él era presidente cuando todo esto sucedía. Y cuando vemos que como si nada el electorado le está diciendo, queremos que usted sea el próximo presidente, incluso en términos de voto lo dice, y vamos a tener que respetarlo porque es la elección del pueblo, eso es como que a uno lo alarma. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿dónde va a poner el límite el pueblo? ¿Dónde va a poner el límite de la corrupción? O no creemos a nadie. ¿Cuándo se van a activar? Claro, o no creemos a nadie, porque después está el descreimiento de la justicia. Es decir, que bueno, que todo lo que dice la justicia... No, pero fíjense que Temer fue vicepresidente del gobierno de Rousseff. No es ningún contrario. Eso como que lo tiene ahí en la gaveta guardado. No es ningún contrario. A veces uno ve como que Temer... No, Lula va preso en un gobierno de derecha. No, mi amigo, fue su vicepresidente. Fue el vicepresidente de Dilma, que fue destituida también. Temer era el que estaba atrás de Lula cuando Brasil sale como lugar de sede para los Juegos Olímpicos, felicitando. Y Lula diciéndole gracias a esta persona que es Temer por todas las gestiones. Entonces, es una corrupción encapsulada, podemos decir en un populismo, no de derecha, porque también o de izquierda, sino porque ha sucedido en los dos lados, pero un populismo que le puede hacer muy mal a la región. Tú tocabas un punto que es clave en todo esto. El desencanto está allanando el camino a los populistas o a candidatos, a políticos que de alguna manera representan el populismo. ¿Cuál es el peligro que tú ves allí? El descreimiento en todo, porque si uno ve el miedo en que cuando el pueblo pasa a descreer hasta de la justicia, cuando se digna decir que la decisión de la justicia a Lula no es válida porque viene de una justicia de derecha, eso es lamentable, porque si esto pasaría al revés, nadie estaría hablando de eso. Entonces, cuando empezamos con esas pulseadas de que la justicia es de izquierda o derecha, eso promueve el populismo también, ¿no? De creer que se descrea todo el sistema para que salga el Mesías Salvador, ¿no? Y eso es lo negativo. Y hemos visto muchos gobiernos en la región y líderes dispuestos a promover eso. A no le crean a nadie, incluso la justicia a veces habla por la derecha o por la izquierda, créanle a este Mesías. Y eso es negativo, porque la democracia se construye en equipo, entre todos, en gobiernos, no con una persona sola. Y los países que más están funcionando en América Latina son los que uno ve no una persona como el Mesías, sino más bien como un equipo de gobierno, de acuerdo, como un partido. Un mano a mano para salir adelante. Un ejemplo, ya para terminar, un ejemplo de lo que debería ser un gobierno, una unidad de la sociedad y los políticos para salir adelante. En América Latina, por supuesto. Sí, bueno, a veces es difícil decir uno concreto, pero estilos de democracia, más que de gobiernos concretos. Perdón por pecar no de humildad, pero Uruguay es una institucionalidad muy sólida, tendremos muchos desafíos, pero son desafíos a veces más de las internas políticas, pero no de corrupción gran. Ahora estamos teniendo temas con políticos de alto rango del país, pero es verdad que si nos comparamos con la región estamos bien, estamos bien. Chile también ha hecho un excelente papel, una transición fabulosa de 2 puntos extremos, podría decir, sin trauma. Y 2 puntos bien, no diría extremos, pero bien lejanos, ¿no? Es decir, de la política, como salimos un gobierno de la concertación y se le puede llamar, y entramos con Piñera, o sea que es muy diferente y hay transiciones fluidas. Acá no es de buenos y malos, pobres y ricos. Es tratar de construir una América Latina que quiera avanzar hacia el desarrollo y terminar con esta desigualdad que esperemos no se transforme más en estructural y sea más bien de coyunturas y podamos salir adelante. Nicolás Albertoni, analista internacional, invitado permanente, por supuesto, a esta su casa en NTN24 y la tarde fin de semana. Como siempre es un gusto. Un placer, gran gusto, Nicolás. y espero volver pronto. Gracias a ti.